noviembre tenemos cambio de hora y este cambio de hora a mí no me gusta, excepto porque nos regaló una hora más. ¿Y cómo la vamos a aprovechar? Hablando 2 horas con Noel Alejandro Leal. No solo lo molesto todas las semanas, sino que hoy 2 horas. Noel, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Y hoy sí que te voy a exprimir, ¿eh? Tengo 2 horas para mí. Ah, bien. Vámonos. Bien. Venezuela. Venezuela es noticia siempre. Resulta que ahora el señor Joe Biden apuesta por una nueva estrategia para Venezuela, pero Estados Unidos está lidiando con una migración masiva. Es mucha la gente que está viniendo. Mucha. Y cada vez es más. Cada vez es más. Y ahí diste a la clave de la realidad. ¿Por qué? Porque las razones para que el venezolano siga huyendo, para que continúe esta gran hemorragia humana, no solo permanecen, sino que se hacen cada vez más fuertes. Si bien hay un proceso de acostumbramiento por parte de la sociedad que aquí sobrevive, y hay hasta una vuelta por parte de muchos venezolanos que realmente la han pasado muy mal al intentar huir del país, y a donde llegaron no tuvieron ni un mínimo de buen recibimiento ni oportunidades. Eso ha ido generando que una serie de venezolanos haya decidido intentar probar suerte de volver. Y eso está generando un problema en la realidad, porque llegan, ven durante los primeros días la burbuja, empiezan a ver la realidad, empiezan a entender que no consiguen el empleo que soñaban, que mucho de lo que le habían dicho era mentira, y vuelve la asfixia, ¿no? Entonces es como un nuevo proceso de ir quebrando a más y más venezolanos frente a la mentira de que se puede volver. Lo cierto es que ese proceso de esa gran hemorragia de venezolanos continuará, y cómo puede manejarla cada uno de estos países es un asunto realmente complicado, porque la única manera en que al final se puede manejar es poniendo cierres. De ser, ok, no puedes entrar, no puedes llegar, no te voy a dar facilidades para que te instales, no vas a tener facilidades para obtener residencia o algún tipo de papel que te permita trabajar, no vas a poder. Entonces eso se está haciendo formal por cada uno de estos países a los cuales los venezolanos están recurriendo en esta gran hemorragia. Pero también tenemos un punto adicional que creo que siempre hay que encuadrarlo en esa frase que para mí identifica mucho al chavismo, que es que Chávez, todo lo que hizo y todo lo que hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. En estos días han corrido en Perú una serie de videos, también en Chile, una serie de videos donde encapuchados se identifican con algún grupo paramilitar delincuencial, simplemente delincuentes muy bien armados, criminales formales, que se dedican a extorsionar a venezolanos en esos países, pero también extorsionan a naturales de esos países. Y ahora supuestamente salieron en defensa de los venezolanos que se encuentran por distintas razones en esos países, viviendo situaciones que pueden estar vinculadas a la xenofobia. Y están haciendo demostración de armamento y hacen las amenazas habituales a los que en Venezuela tenemos mucho tiempo viviendo. Tenemos tiempo, por supuesto, dentro del tiempo del chavismo, todo lo que el chavismo estimuló para pervertir a la sociedad, la generación de sus propias bandas armadas, la entrega de armamento militar, todo este tipo de cosas. Por eso, en el fenómeno de destruir a Venezuela y destruir al venezolano, tenemos este nuevo estigma de estas organizaciones criminales que están regadas por América, en este particular en Perú y Chile, queriendo hacer valer su ley, que no es otra que la de matar, robar, es decir, hacer todo lo que el chavismo les estimuló a hacer. Y va generando un problema aún más grave todavía a esos venezolanos que se encuentran en estos países, porque es eso, un estigma adicional, y forma parte de ese esquema de destruir a Venezuela y destruir al venezolano.
cómo se solucionan este tipo de situaciones. Lo primero es que cada uno de esos países tiene que hacer cumplir de inmediato la ley de manera real. Empezar a poner preso a todos, que falte la ley, y hacerle cumplir las condenas que la ley de ellos imponga. Entender que el criminal es criminal. El venezolano refugiado simplemente es un venezolano que tuvo que vivir frente a la desgracia de lo que se está viviendo acá. Entender también que pueden analizar y van a ver el hilo conductor, que es una conducta programada. Se desata en Perú, se desata en Chile, se desata en otras partes. Eso no es Tren del Agua, ese es el chavismo, eso es este gobierno, haciendo todo un trabajo para generar un proceso de inestabilidad social en sus naciones. Son demasiados venezolanos en cada uno de estos países y va armándose un proceso que va mucho más de la xenofobia, va un proceso organizado de odio formal, que todavía no ha visto los espacios hacia donde el gobierno buscará estimularlo. Para eso hay este tipo de procesos, por eso este tipo de videos, por eso este tipo de acciones. Acciones que ya pasaron de los videos y hoy, esta semana, perdón, en Perú, ya han habido supuestos ataques donde se señalan a venezolanos y no a los criminales como tal, haciéndolo. Y esto va estimulando un proceso de odio social, un odio que es muy, muy delicado, porque eso, cuando se salen los demonios de esa lámpara, es muy difícil volverlos a meter. Y Boric, el jueves pasado, le dijo a Biden que estaba agradecido por levantar las sanciones a Venezuela. Qué raro, ¿no? Ahora hay un gran club. Ahora hay un gran club de defensores de los acuerdos de Barbados. Es una maravilla, porque los acuerdos de Barbados son una cosa buenísima, porque al final el chavismo hará elecciones limpias y permitirá. Bueno, entonces, en este club de defensores, por supuesto, está Boric, están toditos, ¿verdad? Porque todo esto también entran los triunfalistas que juran que por las primarias, donde habíamos dicho, por supuesto, María Corina iba a ser coronada, tienen algún peso frente a la realidad política de lo que significa el proceso revolucionario. Entonces, Boric está en ese club, y en ese club también se reafirma María Corina. María Corina esta semana da unas declaraciones donde dice que frente al acto del gobierno de impugnar las primarias y de empezar una serie de acciones legales de orden judicial contra los miembros de la comisión de primarias y contra la propia estructura, lo típico que hace el chavismo en este tipo de cosas, se prenden las alarmas. ¿Esto viola o no viola los acuerdos de Barbados? María Corina, en este mismo club de defensa de los acuerdos de Barbados, quiero certificar, ratificar, volver a explicar, todo en el marco de la negociación con el chavismo es nocivo para Venezuela. Todo. Absolutamente todo. Esta es una mesa más de negociación de las múltiples que han habido en estos 25 años, y todas han sido nocivas para la libertad, nocivas para Venezuela, y esta será muchísimo peor y va siéndolo. Entonces, también tenemos que recordar que cuando empezó esto, dijimos, entraron los noruegos, esto sí se complica, porque esto se hace largo, muy largo. También hay que recordar que cuando entraron los noruegos, las primeras conversaciones que no fueron públicas para el venezolano general se efectuaron en La Habana, antes de las primeras reuniones en Noruega. También explicamos que esta no es la primera reunión en Barbados, este es otro de los tantos ciclos, todos también coordinados por Dag Nylander, el noruego que la ONU, por instrucciones de Guterres, el expresidente de la Internacional Socialista y actual secretario general de la ONU, puso como buen oficiante en el conflicto de Venezuela con Guyana, el mismo Dag Nylander, que fue el buen oficiante en la asquerosa negociación de la FARC con el gobierno de Colombia, que logró poner a la FARC con senadores en el gobierno, en una gran cantidad de maravillas, con un supuesto cese al fuego que ahí está vigente. La FARC seguirá matando gente, porque por supuesto de eso se trata. Bueno, entonces, intentando volver a estos adoradores, a este club de defensores del acuerdo de Barbados,
En la declaración de María Corina dice de que no, esto, ya las primarias son una realidad, no importa lo que diga el gobierno, lo cual es real. Y dice que no cree que esto altere los acuerdos de Barbados, porque por eso, precisamente, porque las primarias son una realidad. Entonces, ahí está en el Club de Defensores del Acuerdo de Barbados. No veo por qué razón entonces no hizo ella presencia en la reunión que hizo Maduro, que hizo un compartir, un aquelarre, donde fue un gentío a firmar un acuerdo sobre la convivencia, la paz y una gran cantidad de cosas, donde, según el mismo Maduro, dice, bueno, lo que se logró aquí fue ratificar los acuerdos de Barbados. Para ratificarlo con este tipo de declaraciones, igualito se iba para aquella carpa de circo a colocar la firma, la misma tontería. Entonces, y volvió a blindar a Gerardo Ley como representante. Ya hablamos de que no hay manera de que lo ubiquen como representante de algo, ¿no? Pero es parte de la realidad que vive Venezuela. Entonces, mientras tanto, todo el esquema, muy importante recordar, todo el esquema del acuerdo de Barbados es tan o más nocivo como los anteriores. Yo creo que este es bastante más nocivo, porque lo que está en juego es precisamente todas las alarmas que se habían prendido internacionalmente con respecto a lo que hace el chavismo. Todas las vinculaciones del chavismo con narcoterrorismo, con lavado de capitales, con todas las cosas, todo esto va a ir pasando debajo de la mesa y hay muchos que piensan que eso es muy bueno. ¿Ok? Entonces, hay un punto interesante en esta declaración, porque esta declaración sí quita una careta que mucha gente debería entender y entonces dejaría clara muchas de las cosas. Ella misma señala que es una negociación entre el chavismo y el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es importante que se entienda, porque la oposición, aquello que era el G4, aquello que sigue siendo la plataforma unitaria de la cual ahora María Corina es la representante, líder electa, no tiene ningún tipo de potencial para negociar absolutamente nada con el gobierno. Lo único que quedan es como representantes de las garantías que pone Estados Unidos con respecto a eso, a la negociación de te quito o no te quito sanciones, te suelto o no te suelto dinero. Y esa es una realidad que por lo menos allí quedó clara, que es importante que la gente lo entienda. Ninguno pintaba nada hace tiempo, ninguno, ni el guiado, ni ninguna de las pendejadas que han habido durante todos estos años, pintan lo más mínimo frente al hecho de la negociación entre Estados Unidos y el gobierno chavista. A mí hay algo que todavía me suena. O sea, en las primarias que se hicieron, al gobierno no le afectan en nada, porque simplemente es buscar no un solo candidato de ellos, porque después hay un montón más para la próxima elección. ¿Cuál es el problema de hacer todo este circo de la no reconocimiento de las primarias? Mira, es darle precisamente cuerpo a la candidatura de María Corina. El gobierno, exacto, porque fíjate, las primarias se le hizo todo lo posible para que tuviera cuerpo. El gobierno le hizo toda la bulla para que tuvieran cuerpo. Hicieron las primarias, ¿salió? Tú sabes que el gobierno ha hecho algo que yo siempre he explicado, que es ese dime que no. Vamos a poner el efecto quizá en el más crudo y vivido, que fue el proceso del revocatorio del 2004. Corría diciembre del 2002, cuando empezaron a plantear la idea de hacer un referéndum consultivo sobre si Chávez debía o no continuar el mandato. A los promotores de ese referéndum consultivo, en los cuales se encontraba Gerardo Ley, María Corina, Delcia Solosa, es decir, lo mismo. Estamos hablando del año 2002, diciembre del año 2002. Al hacerles ellos una presentación al grupo de oficiales que se encontraban en protesta en la Plaza Altamira, hasta donde tenemos que llegar, yo hice varios cuestionamientos. Yo tuve la oportunidad de hacer varios cuestionamientos y el primero fue en el orden de por qué se pretende hacer un referéndum consultivo cuando es algo que está tipificado en el artículo 72 del librito ridículo de la Constitución. Y si yo soy la Corte Suprema de Justicia, yo digo, eso no existe porque ya tú no puedes solicitar un consultivo con algo que está tipificado en la Constitución.
Pero allí siguieron diciendo de que no, que eso había que revisarlo. La gente no se acuerda, pero en ese momento se realizó la primera gran recolección de firmas para un referéndum consultivo, el cual simplemente no tenía la más mínima importancia. En esos tiempos también pregunté, pero si esto no sirve, ¿cuál es el apuro para decirle a Chávez cuántos somos y quiénes somos? Después vino en ese mismo proceso, donde el chavismo va metiendo la presión, no puedes hacer esto es malísimo, no puedes, lo que tú haces es ilegal. Se organiza lo que fue el primer firmazo. El primer firmazo generó, por supuesto, que la gente se empezase a volcar, a decir, no, tú no me vences, con mi firma yo te saco. Y reunió a una gran cantidad de venezolanos que fueron y postraron su firma para pedir ya el referéndum revocatorio. Ya era, si vamos hacia el referéndum revocatorio, ahora sí, vamos a firmar por el referéndum revocatorio. Pero el chavismo dijo que muchas de esas firmas eran lo que ellos denominaron firmas planas. ¿Qué es las firmas planas? Simplemente que la misma letra, porque una persona se encargaba de llenar los datos, el nombre, la cédula de la persona que venía a firmar, la persona firmaba, pero por supuesto cada firma era ejecutada por el dueño de ese nombre y esa cédula, pero había una persona que escribía para poder hacer todo de manera, en una letra legible. Bueno, uno de los insignes opositores, Ismael García, el mismo del Padrón Maizante, fue el que llevó una demanda al Tribunal Supremo de aquel entonces, diciendo, mira, esta no se puede porque esto son firmas planas, esto es una sola plana, esta es la misma firma, la misma gente. En aquel momento, un magistrado de ese tribunal, Martín Urdaneta, dijo que no, que esas firmas eran absolutamente válidas y dictó sentencia, que esas firmas eran absolutamente válidas y que por supuesto eso debía proceder. Pero ¿qué hizo la oposición? La oposición lo primero que dijo fue, las volvemos a recoger. Y otra vez la gente sintió esa emoción. Mira, el gobierno me está diciendo que no, entonces es por ahí. Y si el gobierno dice que no, es por ahí vamos. Y vino el reafirmazo. Entonces ahí, súmate de María Corina Machado, fue mucho más estricto en la recolección de las firmas. Hacía que cada persona llenase su espacio, eran unas planillas muy bien colocadas, se generó un proceso logístico que hoy sería, que para los que dicen fue un gran logro la primaria, aquello hoy sería asunto de mostrar envidia, porque aquello era impresionante la logística que se montó para la recolección de las firmas. Después cada una de esas firmas fue digitalizada. Y por eso fue tan fácil la generación después del Padrón Maizante. Lo cierto es que esas firmas, hasta la entrega de las cajas de las firmas, se volvió un proceso épico. Se habían escondido en un sitio en boleita y después salieron en un camión cava. Entonces, aquí era un camión cava, refrigerado, la firma, pero aquí decía era un camión blindado con la firma. Y por supuesto Leopoldo cargando una de las cajas de la firma. Eso fue un gran espectáculo que hizo enardecer el orgullo por la firma de la gente. Las firmas fueron entregadas al CNE, también se entregaron el soporte digital del escaneo de cada una de esas firmas. Por fin el CNE dice que sí. El CNE resta unas tantas firmas y, oye, me acabo de acordar, Jenny, esto es interesante, porque me acabo de acordar, y eso tiene que ver con algo que yo explicaba en aquel tiempo, y hasta escribí una nota en aquel tiempo sobre eso. Cuando íbamos a entrar en ese firmazo, reafirmazo y todo lo demás, yo explicaba que el referéndum, sí, se va a ir a referéndum, no se preocupen que eso va a ir. Pero los votos que va a presentar la oposición, las firmas que va a presentar la oposición, van a ser menos de 3.770.000. Y entonces, unos amigos míos me decían, ¿pero qué estás diciendo tú? Oye, chico, eso es porque sí, 3.700.000 y tantos mil es el tope. Mucho menos de eso va a ser lo que presente la oposición. Y entonces, por supuesto, mis amigos me miraban con rabia, pero porque yo era tan específico en eso, porque yo siempre he sostenido la bandera del que hay colaboracionismo. El colaboracionismo allí tuvo una de las fotos más descaradas.
Lo cierto es que una tarde, después de recogida las firmas y todo lo demás, después que hicieron ellos una depuración, dijeron, tenemos 3.640.000 y tantos firmas. Dos de mis amigos me llamaron. ¿Qué te dijeron? Explícame por qué. Explícame el número y explícame por qué. Claro. Pero yo te aposté plata, págame. Uno solo de ellos pagó, los otros cobardes ninguno quisieron pagar. Lo cierto es que yo expliqué que eran menos de 3.700.000 y tantos mil, porque ese fue el número que había dicho Chávez que había sacado contra Díaz Cárdenas. Oh. Y en ningún momento la oposición le iba a decir a Chávez, mira, tenemos más que tú. No, jamás. Porque al amo lo respeta. Estamos hablando de finales del 2003, inicio del 2004. Yo explicaba de manera clara que eso era lo que iba a suceder y tal cual sucedió. Bueno, nosotros que las firmas se presentaron, se hicieron todas las cosas, se llamó hacia el referéndum, todo era no, el gobierno dándole no, y te quito el sí, ahora vamos a poner que el referéndum te lo volteo, no es un sí, es un no, y ponían a la gente a discutir pendejada pareja, y la gente orgullosa con su firmazo y el reafirmazo, y todo el mundo muy feliz viviendo su fantasía. Decir que el referéndum fue fraudulento, decir que fue uno de los días más dolorosos y que el país no entendió. Eso es parte de la realidad. Es interesante encontrar varias cosas, porque en ese mismo referéndum fue el primer proceso de automatización formal, fue la entrada, el mundo conoció a Indra. Y todo el mundo dijo, oye, qué cosa tan buena. Por eso Indra ahora se encarga de las elecciones en todo el mundo. Y la alternativa a Indra, perdón, el mundo conoció a Marmati. Fíjate que me fui a Indra, que fue quien hizo la primera parte del proceso de automatización en Venezuela, que también es bastante dudoso. Pero ahí el mundo conoció a Smartmati. Y ahora Smartmati es tan buena que todo el mundo lo usa con los mismos fines. Es impresionante. La realidad... Te puedo contar una pausita. ¿Te puedo contar cómo se cuentan los votos en Argentina? Cuéntame. Es mamático. No te creo. No te creo. Si ahora están diciendo, tenés que ir a votar a Milei, porque entonces le van a ganar. Entonces mi única observación es, Marmati cuenta los votos. Y vos ves la cara de la gente cómo se desilusiona, porque todavía soñaban con que Milei podía ganar. Sí. Por eso es que te digo, no se aprende, porque frente al dolor, frente a la realidad, en el caso de Venezuela en el año 2004 la realidad fue asquerosa, fue impresionante el nivel de fraude, pero la gente había llegado con tanta esperanza, con ese valor, la gente la metieron en ese carril diciéndole por ahí no, y hoy tienes este mismo efecto, por ahí no, las primarias no, tú no eres la líder de nada, esto no existe, entonces la gente dice, claro que sí existe, nosotros salimos, nosotros votamos, hicimos nuestras cositas, todo bien bonito, y ahí está. Y entonces ahora el gobierno les dirá, no, eso no sirve. De eso se trata. Se trata de darle prestigio a algo para que la gente no busque nuevas alternativas, sino crea, ese es el camino, vamos para allá. Claro. Y duele porque uno ya vio demasiadas cosas. Y como sospecha lo que va a pasar, lamentablemente quiero que algún día te equivoques y no pase, porque confieso que yo pensé que Patricia Bullrich iba al balotaje. Entonces ahora hablan de que hubo fraude. Creo que sí que hubo algo de fraude, sí. pero inundaron la ciudad de dinero. Eso es. Lo que pasa es que hay que entender varias cosas, lo que comentamos desde el principio. En el momento en que nombraron a Massa como ministro de Economía de un gobierno que está destinado a ser un fracaso y un gobierno que estaba destinado a hacerle mucho daño a la Argentina y en especial en lo económico, explicábamos que Massa iba a ser el candidato al kirchnerismo. Y a medida que Massa ejecutaba las medidas más draconianas, más salvajes, más estúpidas, más medidas que por supuesto venían a hundir más a la Argentina, expliqué, va a ganar.
Porque la política funciona de una manera muy especial y hay que comprenderla dentro de lo que significa la política, el historial de cada uno de los participantes, los objetivos que busca el grupo que lo acompaña, la penetración del proceso revolucionario, la penetración del proceso globalista, en qué parte del proceso revolucionario va de la mano del proceso globalista, qué parte del proceso revolucionario está casado de una vez con la otra estructura que es más de izquierda carnívora, qué parte de los motivos que han ido acompañando al protagonista en cuestión pueden servir de bisagra y verse atractivos para los dos jugadores. Y ahí es cuando, en el caso particular de Massa, yo dije, este es el hombre. Era evidente. Era evidente y ahí estamos frente a esta realidad. Aparte de sumar ya post-balotaje, ya en la recta final, sumar el ejemplo que hablábamos la semana pasada de lo que le hicieron a Colombia. Lo pusiste a elegir entre dos cosas inaceptables. Dos cosas inaceptables para la gente que tiene un mínimo de conciencia política, un mínimo de conciencia de país. Entonces, en Argentina están haciéndole lo mismo a la gente. Sé que para muchos amigos míos me dirán que tú no puedes calificar de inaceptable a Milei. Yo quiero que la gente deje de pensar un momento, deje de mirarse el ombligo, ¿no? Y pase un momento a pensar lo que pasa por la cabeza de un argentino serio, un argentino que le duele su país, que se preocupa por su país y ve a Milei. Un argentino que intenta entender las medidas propuestas y sabe que son inviables si no se hacen por un hecho de fuerza, las que importan, ¿no? Después se recuerda que ellos ya vivieron una dolarización y que no fue buena. Entonces, por supuesto, hay un porcentaje de sociedad grande que se encuentra en esa situación y simplemente hace que esa sociedad deje de participar. Esa sociedad diga, yo no quiero ser responsable de esto. Y es una situación realmente grave, es una situación perfectamente coordinada, estimulada y, como lo comentábamos, ya probada. Funciona muy bien en Colombia. Seguro, entonces cuando te vienen a decir, no, que tu voto cuenta, porque mi voto cuenta si no está esmarmática atrás, y si no hay un plan platita inundando el conurbano. Sí. Y más allá, y la gente debería de terminar de comprender que hace rato pasamos la parte de siquiera el voto cuenta. En Brasil vivimos un espectáculo realmente bochornoso, porque más allá de cualquier cosa quedó en evidencia la realidad electoral en cuanto a volumen de gente y participación. Y eso estaba claro. Sobraban las razones para poder decir de manera clara, aquí hubo un fraude. Pero ¿qué sucedió después? El proceso revolucionario ya tenía el control del Tribunal Supremo de Justicia y el control del Tribunal Electoral. Ya, la democracia se impuso. Es decir, la voluntad de la gente expresada en las urnas ya es costumbre burlarlas. La voluntad de la gente expresada en las calles ahora también es costumbre burlarlas. Es impresionante. Hay algo que me deja tranquila hablando de Venezuela. Llegaron a Venezuela representantes del Centro Carter. No me quedo tranquila. Esta sensación de déjà vu tan espantoso y uno vuelve otra vez. Dale para el 2002. Dale para el 2002. Aquí se instaló Carter, se instaló Gaviria, Jennifer McCoy en nombre de Carter. Esa gente se hizo daño. Todito. Qué manera de hacer daño. Bueno, vienen por su nueva tajada y a seguir haciendo daño y dándole cada vez más confort a la estructura de estas cosas. Tú sabes que cuando uno abre, después uno empieza a hacer ese tipo de disecciones y se encuentra con una gran cantidad de cosas que hemos ido tocando aquí de manera aparte. Uno ve las conexiones del Centro Carter con Crisis Group, y entonces Crisis Group entras a que Crisis Group cómo está soportado por las Naciones Unidas y cómo Crisis Group es financiado por Open Society y como uno de los directivos de Crisis Group es representante de Dominion, la empresa que
manejó ciertas elecciones dentro de los Estados Unidos y que Dominion usa el software de Smartmatic. Y entonces, ¿qué pasa cuando abrimos todo esto y vemos ese nivel de control de cada uno de los aspectos, de cada uno de los espacios donde la voluntad de la sociedad se expresa a través del voto? Y cuando cuando esa voluntad se ve un tanto alterada, cuando hay algo de tensión en las negociaciones, porque se está viendo mucho la cochinada, empiezan a aparecer este tipo de organizaciones como el Centro Carter, que ya dejó un muy mal sabor de boca cuando estuvieron aquí, y vienen todavía contando con el aplauso de diversos representantes de la oposición. Y ese aplauso continúa, es un aplauso que simplemente uno no termina de comprender, viendo todos los antecedentes que ya son tan increíblemente evidentes. Noel, estoy viendo que por primera vez en la vida estoy de acuerdo con gobierno y oposición de Venezuela. Cuéntame. Critican al pobre señor jefe de la OEA por la postura sobre Guyana. Hay una parte del artículo que me llamó muchísimo la atención y quiero leértelo. Almagro, un férreo crítico del gobierno de Nicolás Maduro y aliado natural de la oposición, señaló el miércoles a Venezuela de provocar a Guyana con un lenguaje preocupante y la convocatoria de un referendo sobre el diferendo. ¿Almagro férreo crítico de Maduro? Bueno, sí. Tú sabes, lo gracioso es ese increíble espacio de estupidez que genera en la opinión pública en mi país, Almagro. Estamos hablando de un hombre que era el canciller de Mujica. Canciller de Mujica, por Dios. Eso es como decir que el canciller de Chávez, Maduro, es algo bueno. Mujica, por favor. Que siendo canciller yo creo que ya no era canciller en ese momento, en que calificó a Chávez, él calificó a Chávez como el más grande estadista latinoamericano de este tiempo. De acuerdo, sí. Y después lloró a moco tendido sobre el sarcófago de Chávez. Ese es el aliado natural de la oposición. Lo peor del cuento es que más allá de lo que pueda decir el degenerador de opinión que hizo el artículo, está el punto de que en mi país otros degeneradores de opinión, también periodistas, políticos, todos los que han ido a la OEA a tomarse una fotico con Almagro y hacer el ridículo allá, llegaron a decir que hay que ponerle una estatua de Almagro en cada plaza de cada ciudad de Venezuela. ¿No será mucho? Eso llegaron a decir esta partida de payasos, que siguen siendo muchos referentes de la oposición venezolana. Eso llegaron a decir. Mientras uno sostenía, señores, este tipo decía que Chávez era un estadista, este tipo estaba llorando moco tendido. ¡Fue el canciller de Mujica! Mientras uno explicaba cada uno de este tipo de cosas, mi país de irresponsables se dejaba guiar por una playa de generadores de opinión que le decían, no, mira, Almagro es buenísimo. Pero ahora se están dando cuenta de que Almagro sigue siendo respetuoso del legado de Fidel. Fidel había, desde el inicio, siempre ha apoyado las pretensiones de Guyana. Y esto es bien importante entenderlo. Cuando uno dice desde el inicio, siempre, es bueno abrir un poquito más el concepto de lo de Guyana, porque las primeras declaraciones de Fidel en torno a eso las hacía cuando quien poseía el territorio de Guyana no era Guyana, sino la corona británica de manera formal, es decir, antes de la supuesta independencia del 66 de Guyana. Pero no importa.
Igualito en mi país se le postraron a Fidel Castro. Si se le postraron a Fidel Castro, que se puede esperar de una partida de generadores de opinión que no tienen ni un mínimo de cerebro y criterio, que le pedían una estatua en cada plaza para Almagro. ¿Por qué? Porque no hay criterio, porque no hay ni un mínimo de responsabilidad con la palabra. ¿Por qué? Porque no hay un mínimo de entendimiento ideológico. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestra casta política y comunicacional es algo que es muy enfermo, que daña, y eso se llama socialismo. Y eso es muy importante entenderlo. Porque después toda esa comunión con Almagro y besitos y abrazos y amapuche es porque Almagro es socialista. Y eso le encanta a la oposición venezolana. Y Almagro hizo cosas tan ridículas como llevar a la OEA a aquel tribunal legítimo que salió de la ridícula asamblea del año 2015, que una de las grandes cosas que hizo el tribunal fue lavarle la cara a la criminal de lesa humanidad, Luis Ortega Díaz. Y entonces, eso sí se aplaude. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Esto sí es maravilloso, Almagro sí es bueno. Bueno, Almagro sigue el legado de Fidel y, por supuesto, se apoya las pretensiones de Guyana sobre nuestro territorio. Y eso le sorprende a los que hasta ayer no sabían que Almagro era un vulgar comunista, seguidor de esa misma línea, que Almagro lloró a moco tendido en el sarcófago de Chávez. Bueno, antes, perdón, que la emoción me ganó con Almagro, pero antes de pasar a Guyana me quedó algo de las elecciones y del TSJ y de las primarias. Ahora que están pidiendo que se haga caso de lo que pasó en las primarias, que María Corina es la candidata de la oposición para enfrentar a Maduro, y están pidiendo que se levante la inhabilitación. Entonces, ¿se le va a levantar también a Capriles, a Superano y cuál es el otro? Eran tres, ¿no? Los inhabilitados aparte de María Corina. No, con María Corina, tres de los que eran candidatos. Ah, tres. Entonces, estos tres, estos dos que no se presentaron a las primarias, ¿también podrían competir? ¿También podrían competir para las presidenciales de manera abierta? Sí, como no, perfectamente. Si les quitan la inhabilitación, por supuesto que pudiesen competir. Lo cierto es que eso no tiene mayor importancia. Ya ellos simplemente cumplieron con su etapa de trabajo. En el caso particular de Capriles, ojalá la gente entienda que por fin es una penosa despedida del ámbito político nacional, que la gente entienda que el comportamiento de Capriles no es nuevo, siempre ha sido el mismo, simplemente por fin la gente entendió que eso hay que ponerlo a un lado y terminen de desecharlo, tenerlo en la agenda como responsable de la destrucción de Venezuela y a la hora de juzgar a los responsables de la destrucción de Venezuela, ahí sí acordarse que Capriles existe. Por lo demás, bueno, en el caso del Superlano, el tipo es impresentable, por favor. Si es otro de esos bueno, pero no te queda la intriga que a lo mejor podrían ir. No, ya no, porque el asunto es que Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, es decir, el partido del guiado, el partido de Superlano, está haciendo lo que ya había cuadrado desde el principio. Eso es muy importante entenderlo, por eso teníamos que remontarnos a cada una de las jugadas que han hecho María Corina y Leopoldo en conjunto, desde la salida a otro parinvento, aquella cosa de las resteadas, que era la mamá de Leopoldo, la esposa de Leopoldo y María Corina. Todo este tipo de cosas ya son viejas, son una constante, ¿no? Entonces, haber puesto a Superlano de candidato era simplemente ir buscando la bulla para las primarias y todo lo demás, que al final eran simplemente la coronación de María Corina como líder de la oposición. Porque cuando uno toma ese proceso de G4, lo hemos explicado en varias oportunidades, pero es bueno repetirlo. ¿Qué era el G4? El G4 era Primero Justicia, partido fundado por Leopoldo López, Un Nuevo Tiempo, partido del cual Leopoldo López fue su vicepresidente, Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, y Acción Democrática. El asunto es que, por supuesto, en su estela, Leopoldo se ganó las enemistades de los partidos Primero Justicia, que él fundó, y el partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, del cual Leopoldo fue vicepresidente. Entonces, ese G4 se convirtió en un G3. Ahí supuestamente no tenía cabida Leopoldo,
y por supuesto no tenía cabida María Corina. Pero de ese mismo G4, G3 salió el guiado y todos acompañaron el chiste. Todos se fueron a tomar fotos con el guiado, cargaron cartelitos con su nombre. Todos quisieron entrar en la rebatiña de lo que fue la administración de los activos de Venezuela. La mamá de Leopoldo es protagonista de uno de los escándalos con respecto a monúmeros. El desastre de lo que estamos viviendo en el circo, todos y cada uno son partícipes del mismo. Entonces, lo que nosotros vivimos en cada uno de estos espectáculos es realmente deprimente, es una cosa realmente asquerosa. Entonces, eso es Voluntad Popular, eso es Primero Justicia, eso es Capriles. Ellos en sí para un nuevo capítulo de esta etapa electoral ya ellos simplemente no tienen importancia por más que los habiliten. Ya pasaron. Ya hicieron su cometido. Sí, lo único que podemos volver a saber del caso de Superlano es si los habilitan de nuevo, Superlano por supuesto, y se hace una mega elección, que es algo que creo que el gobierno va a mirar hacia allá, porque es una buena manera de poder meter a la gente que asista a un proceso electoral a través del proceso clientelar de las gobernaciones y los alcaldes. Volveremos a saber de Superlano como candidato a algo, pues se volverá a lanzar por la gobernación de Barinas. Entonces, de él sí volveremos a saber como candidato a algo. ¿Y Capriles no? No, porque Capriles no creo que se vuelva a lanzar por la gobernación de Miranda. Bueno, en este país pasan cosas tan absurdas. Todo puede ser. Todo puede ser, aunque ya yo creo que tienen que haber ya un acuerdo de la oposición de que el candidato nuevamente a gobernación de Miranda tiene que ser el representante de Fuerza Vecinal. Tú sabes que eso es justo lo que... Pues esto es muy importante para que la gente termine de comprender de cómo es esta oposición de diseñador funcionando para el chavismo. Después de esta eventual desaparición del G4, donde volvemos, del G4 ni Un Nuevo Tiempo, ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular tenían candidato el día de las primarias, solo Acción Democrática, y tenía aquel esperpento. Es decir, la gente cree, no, eso se murió, simplemente no hay nada de eso. Después de este espectáculo del G4, por supuesto que los candidatos tienen cierta vida, pero el único partido que queda con algún tipo de organización nacional viene a ser Fuerza Vecinal. Fuerza Vecinal, que es una cosa que son creencias principalmente de Primero Justicia y Voluntad Popular, pero ahí entraron Acción Democrática y todos. Es precisamente justo lo que necesita la tiranía. Una oposición regional, una oposición que no aspire al gobierno nacional, que sea una fuerza vecinal. Y la gente todavía no termina de ver la cochinada, es una cosa impresionante. Un señor escribió un artículo esta semana en New York Times. Título: Maduro podría perder las elecciones presidenciales de Venezuela. Es un artículo largo, te voy a leer algunas partes nada más. Dos acontecimientos importantes revelaron una oportunidad única de cara a las elecciones. Primero, la participación masiva en las primarias de la oposición que otorgaron a María Corina Machado un sólido primer lugar como candidata unitaria. Segundo, el régimen no impidió judicialmente ni con violencia que se celebraran estas elecciones. El artículo sigue. En la ciencia ficción hay muchos creadores. La ciencia ficción da para todo. Hay gente que escribe sobre unicornios, sobre dragones, y otros creen que las posibilidades electorales en Venezuela. Forma parte de ese festival de tonterías que no tienen el más mínimo asidero. Tú sabes que, porque la gente en mi país olvida todo muy rápido. Y entonces hay mucha gente diciendo, lo hicimos, la ciudadanía, lo logramos, hicimos tal cosa, nos armamos las mesas, hicimos un evento electoral totalmente fuera de gobierno. Y ahorita hicimos el ejemplo de lo que se hizo para el firmazo y reafirmazo, pero eso era 2004. Pues. La gente se le olvida que en el 2017 los pusieron en un gran compartir. Los reunieron
a firmar un bojote de papelito que venían a respaldar la acción de esa Asamblea Nacional del 2015 que después les puso el guiado. Y en aquel momento la recolección de firmas con las cuales ellos estaban tan contentos fue de casi 7.200.000, cercano a los mismos votos que obtuvo la Asamblea del 2015. Entonces, hagamos un poquito de memoria sobre las realidades, entendamos la fecha, manejemos la realidad sobre el desangrar humano que ha vivido, cómo se explotó adicional a partir del 2015 para comprender ciertas realidades de lo que hay en Venezuela hoy y para que la gente termine de sumar 2 y 2. Porque el sumar 2 y 2 ayuda al entendimiento de la realidad. Porque cada vez que llega este tipo de procesos electorales, en lo particular, yo siento esa desazón, ¿no? Porque lo que vuelvo a ver es como ese inmenso océano de veletas vuelven a emocionarse. Vuelven a emocionarse. Pero también pasa otro punto, que es el que dejó de ser veleta y despertó. Está entendiendo la realidad. Y se pone furioso con las veletas. De verdad estalla en rabia con las veletas. Y viene y me dice, mira, no veo cómo es posible que esta persona esté pensando esto todavía. Y yo le digo, sí. Imagínate lo que yo pensaba de ti en el año 2002. Imagínate lo que yo pensaba de ti en el 2004. Imagínate lo que yo pensaba de ti cuando tú estabas haciendo campaña por Capriles, en el 2013. Lo cierto es que el problema que nosotros estamos viviendo es el mismo desde el principio. Que la sociedad se quiera mentir y refugiar en la mentira sucede en cada una de las elecciones. Que el inmenso mar de veletas va a seguir existiendo, va a seguir existiendo. Y entonces, ¿cómo se cambia esa situación? ¿Dónde está el eje para poderlo cambiar? Cuando el que deja de ser veleta decide convertirse en una masa crítica y empieza a mantenerse firme en esa convicción y empieza a interconectarse con esa idea y empieza a entender dónde están las nuevas voces y empieza a pensar en país y empieza a comprender el fondo ideológico de la realidad. Dejen de estarse preocupando por el que nació para veleta, va a seguir siendo veleta. El que despertó tiene que empezar a preocuparse por cómo coordinar esfuerzos, primero a través de la identificación de las ideas correctas, para poder generar esa necesaria y vital masa crítica que pueda dar el soporte a la vanguardia que tenga la voluntad, la capacidad, los contactos, la estructura y el entendimiento de la oportunidad para poder dar los pasos necesarios para la extracción de la tiranía. De resto, todo simplemente es fantasía, la misma fantasía que promueve esta gente con este tipo de artículos, la misma fantasía que han promovido todos y cada uno de los candidatos, los distintos generadores de opinión, y cada una de esas fantasías que hemos ido enumerando. Firmazo, reafirmazo, no a la constituyente, marcha por Radio Caracas, cualquier cantidad de cosas de esas que no han tenido para nada que ver con la realidad de lo que se vive en el país. Cada uno de este tipo de cosas han venido a fortalecer de manera directa o indirecta la estructura del chavismo. El chavismo sigue avanzando con total tranquilidad gracias al esfuerzo ciudadano que es impulsado por el colaboracionismo. Entonces, esa es la base para entender cómo hacer, salir de esa fantasía, entender que el que nació para veleta seguirá siendo veleta, que será un gran estorbo para la reconstrucción del mañana, que no va a aceptar para nada las cosas que se tendrán que hacer, que simplemente se convertirá en la oposición de la Venezuela que tiene que hacer lo correcto. Eso es así, punto. Siempre será así. Es muy difícil hacer entender a alguien que toda su vida pensó que votar servía. Tienen pruebas, pero no solo en Venezuela. Exacto. Pero es que fíjate, más allá del hecho de que votar servía, que ese es uno de los puntos más importantes de entender en Venezuela. Porque, y creo que ahorita con el caso de ese espejo que trajimos en Colombia para poder identificar el asunto argentino, tiene que ayudar a comprender esa realidad. Vamos a suponer que votar sirve. Vamos a suponer que mañana les ponen, no hay Smartmatic. Lo que hay es una caja transparente y un papelito, como se vota en Japón. Igualito tienen que elegir por eso. No crean que la cosa cambia.
igualito te tuviesen que elegir por eso. Nada más por eso. Por el viejito que baila en TikTok o Petro. Sí, Elegir por Manuel Rosales o Chávez. Manuel Rosales, Capriles contra Chávez o contra Maduro. Maduro contra Chávez. Y para los que crean que están eligiendo algo distinto, una función Maduro-María Corina, vean la declaración que comentábamos al principio del programa. Porque quien hoy aplauda algo de los acuerdos de Barbados simplemente no quiere a Venezuela. Es una persona que profundamente está trabajando en pro de la destrucción de Venezuela, cerrando el mañana de Venezuela, generando un mar de impunidad increíblemente salvaje, creyendo que porque se abra un poquito el chorro les va a caer algo y con eso se endereza el país. Por favor. de verdad duele porque lo que estás retratando de Venezuela es lo que está pasando en mi país. Y como hoy te voy a pedir que estemos una hora más, me gustaría que en la próxima hora te expandas, salgas de Venezuela y me digas, no entiendo por qué en cada país que vamos viendo de América es todo lo mismo. No podés decir, salvo, qué sé yo, Uruguay no está mal, Paraguay más o menos, pero lo demás empezás a mirar y asusta, y da un poco de miedo ver lo que hay, y que todavía te digan que eso es lo correcto, Sí. y ver, hablo de mi país porque no quiero meterme con otros para que me digan que no tengo por qué hablar, pero sí de Argentina. La gente está acostumbrada a vivir de papá gobierno sin trabajar, casi la mitad de la población. Entonces, no tiene que haber fraude espantoso. Hay, no mucho. Pero con que yo les dé plata un día antes de votar o el día de la elección, voy a ganar. Aunque esa misma gente que recibió para comer asado un día, después tenga 29 o 30 días sin comer, no importa. Y tú sabes que hay un punto adicional a eso. Porque cuando ese tipo de cosas suceden, y suceden, van y entregan dinero el día de la elección y todo lo demás, y se hacen las denuncias sobre eso, y se acusa que el triunfo es debido a eso, simplemente están validando apenas uno de los efectos especiales que se hacen para poder acometer un fraude. El fraude es un proceso que es un pulpo, hay que entender la cantidad de tentáculos que hace el fraude. Y hay cosas que se muestran, pero en realidad no tuercen el porcentaje electoral. En realidad simplemente no importa. Alguien que vende su voto con esa mentira de que sí, toma esta bolsa de comida o toma esta platica y vota por mí. No, el tipo llega ahí frente a la urna electoral y hasta puede dibujar una carita feliz o hacer algún tipo de tontería o simplemente no vota, vota por el otro nada más porque para decir, ah, este me dio los reales pero yo voté por el otro. No importa. ¿Por qué? Porque lo que está atrás ya funciona. Lo otro está coordinado. Los tentáculos del fraude están en ejecución. Y entonces, por supuesto, que este tipo de cosas generan una bulla, generan un escándalo. Y por supuesto que hay gente que se aprovecha de ese beneficio y sí cumple con el que le está dando la dádiva. Pero en realidad no eso no modifica el peso electoral a la hora de la realidad. Hay un punto que es importante entender con respecto a lo que son las sociedades que las hiciste dependientes de dádivas y la realidad. En Argentina, la dádiva todavía, la dádiva que da el Estado, todavía ayuda a sobrevivir. En Venezuela, la dádiva que da el chavismo no ayuda para sobrevivir, simplemente no ayuda. Y eso es una realidad que muchos venezolanos de estos liberales a ultranza no termina de entender. Si lo entendieran, comprendieran que el asunto no es que el venezolano está esclavo de esa dádiva. Entenderían que esa dádiva simplemente no era el caso. Que el chavista que existe todavía, que sigue creyendo en Maduro, no funciona en pro de esa dádiva.
o está conectado con, con un beneficio real que está fuera de la dádiva, o está alimentado por el principal motor de las revoluciones modernas, el resentimiento. Entonces, tenemos que entender que eso tampoco es rescatable. El resentido quiere lo peor para el entorno, para poderse sentir igual, sentirse ahora sí estamos igual. El resentido no quiere ver clase media. El resentido entiende que los ricos están allí y solo espera que le caiga algo. El resentido no quiere generar país. El resentido lo único que quiere es sentir que él no es el que está más abajo, que hay otros igual que él. Y si es posible, poder pisar. Y lamentablemente en nuestras sociedades de eso hay, y hay mucho, mucho. Y eso tenemos que entender que ese es parte del verdadero voto duro de estos procesos revolucionarios. El resentimiento como herramienta electoral. Y les ha funcionado. Nos le hacemos una breve pausa y seguimos a una hora más. Perfecto. Gracias.